distintas, pero podría garantizar que cada uno de nosotros, a pesar de ser algunos hombres, otros mujeres, algunos solteros, otros casados, quizás divorciados, viudos, viudas, yo no sé, cada uno de nosotros tiene un caso distinto y único, pero hay un común denominador que cada uno de nosotros tiene, y ese es el dolor, la angustia, la aflicción, que se va a traducir de una forma distinta de acuerdo a nuestro caso específico. Y aunque quizás algunos de nosotros somos introvertidos y reservados y no lo compartimos a los demás, pero en el corazón llevamos esa angustia, algo que a lo mejor no lo queremos compartir porque sentimos que los demás no nos van a entender. Cualquiera que sea tu caso, a veces nos sentimos incomprendidos porque es difícil las situaciones, es difícil las cuestiones que nos llevan y que nos orillan a esta aflicción de corazón. De hecho, es el mismo dolor que nos ha orillado a buscar de Dios. Las personas que están en comodidad no necesitan de Dios. Me ha tocado escuchar los casos de personas que dicen: yo tengo a mis hijos, tengo mi familia, tengo trabajo y salud, no necesito de Dios. Y es, bueno, en realidad un comentario válido, mas no significa que sea correcto. Pero aquí estamos nosotros a raíz de una necesidad, a raíz de un dolor. Y que quizás en algún momento de nuestra existencia hemos declarado palabras como: es que nadie me entiende, es que aún ni Dios me entiende. Pero este mensaje tiene la finalidad de quizás cambiar un poco nuestra percepción de la vida, nuestra forma de pensar. Porque si hablamos del Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Dios que dice el libro de Filipenses que se despojó de toda divinidad, aquel Dios que comenzó su travesía desde el momento en que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado por 40 días y 40 noches, que desde ahí comenzó, lo vivió, y ahora hemos llegado a este punto cúspide de la historia. Así es que en el libro de Juan llegamos al tema titulado La crucifixión de Jesús. Después de haberse llevado a cabo un juicio que en términos legales pues era legal, era válido, donde en este juicio se estaba ya declarando sentencia, se estaba tratando de debatir y mostrar que Jesús era culpable, aunque ya lo dijimos de antemano. La justicia habían determinado mucho antes de llevar a cabo un juicio de que lo iban a declarar culpable, y delante de sus personas ese era el dictamen. Más allá de esas personas había sido una decisión que Dios Padre había tomado desde hacía aproximadamente nuestro tiempo cronológico, 4 milenios. Llegamos a este punto y ahora aquí se encierra el meollo de aquí, es como el ojo del huracán, el corazón y la esencia de toda la Biblia a este evento, el evento de la crucifixión, que simboliza y que está repleto de muchos significados y que considero que ninguno de nosotros puede sondear de manera absoluta el significado completo de este gran acto de amor. Este tema está basado en Juan 19 del 17 al 37. Así es que, a diferencia de los 4 evangelios que hablan de esta historia de la crucifixión, lo vamos a analizar desde la perspectiva de Juan, que quizás no es la más detallada, pero sí nos trae algunos puntos que son diferentes. Comenzando en el 17, dice que tomaron a Jesús inmediatamente después del juicio
Y él salió llevando su cruz hacia el lugar que se llama de la calavera, y en hebreo Gólgota. Vemos primeramente que aún en las creencias más antiguas, como es el credo apostólico, declara sin rodeo estos acontecimientos, que fue crucificado, muerto y sepultado. Eso es un evento primeramente histórico, pero también nosotros como iglesia cristiana es un evento doctrinal. Y lo digo de esta forma porque en los primeros siglos, así como en el día de hoy, se han desarrollado movimientos o sectas que se hacen llamar cristianas. Entonces algunos han dicho que Jesús nunca murió, que solamente se desmayó. Algunos han dicho que el espíritu de Jesús se posesionó de un cuerpo humano, u otros dicen que solamente fue un espíritu, un fantasma. O sea, hay tantas ideas raras. Entonces, el evento que nos declara Juan, como los evangelios sinópticos, dan detalles de la veracidad de este gran evento doctrinal. Y aquí llegamos que Poncio Pilato ha entregado a Jesús a los principales sacerdotes y líderes judíos. Ellos, con el apoyo de los soldados romanos, entonces llevan a cabo la sentencia, que es la muerte a través de la crucifixión. La crucifixión probablemente tuvo sus orígenes siglos atrás entre los persas, los de Mesopotamia, y no era algo exclusivo de los romanos. Los romanos la llevaron a cabo para castigar a los reos, especialmente de insurrección, aquellos que querían derrumbar el gobierno romano. Así es que la crucifixión era quizás el peor castigo, porque los romanos conocían la anatomía y consideraban que la crucifixión era uno de los castigos de muerte, la más lenta y dolorosa. Entonces, este significado le daba a entender al pueblo que el que fuese crucificado era un criminal culpable de juicio, que debería llevar en sí la vergüenza, el sufrimiento y el rechazo del resto del pueblo y el gobierno. El acto de la crucifixión comienza en el templo, y de allí hasta, dice aquí, Gólgota, que era como un pequeño monte en figura de una calavera. Eso quiere decir que lo que es el caminar que llevó Jesús, esa cruz a los hombros, era aproximadamente de 1,5 kilómetros cuesta arriba. Llevar la cruz entonces era una señal de culpabilidad, aunque los evangelios nos declaran que Jesús nunca fue culpable de este juicio. Pero él, en términos ceremoniales, era la ofrenda del pecado de expiación de su pueblo, que debía ser llevado fuera del campamento, de acuerdo a Levíticos 16:27. Entonces, cada detalle nos trae un significado diferente, un cumplimiento de profecías, de la palabra, de la voluntad, parte de la ceremonia mosaica. Todo esto tenía algo relevante que muchas de las veces nosotros como occidentales no logramos entender, porque no vivimos bajo la ley, y porque como ahora, siglos después, no la conocemos, tampoco conocemos sus ceremonias y sus implicaciones, sus significados. Pero considero que entendemos lo básico, que por amor incondicional Dios dio a su Hijo por amor a nosotros. La idea de la presunta víctima de llevar Jesús un madero a su espalda hasta el lugar donde tendría que ser derramado como ofrenda de expiación, nos recuerda quizás también a un ensayo como
en las palabras que menciona el apóstol Pablo, como aquellas sombras de lo mejor que habría de venir. Nos recuerda la historia de Isaac, el hijo de Abraham, también cargando a su espalda la madera que vendría a consumir su propio sacrificio. Así, de esa misma forma, Cristo llevó el madero a su espalda, donde eventualmente sería crucificado. Esto de la crucifixión, de acuerdo a Gálatas 3:13, es una maldición que en realidad está pagando por el pueblo que merece la maldición. Y esta maldición de cargar el madero a su espalda implica algo cuádruple. La primera es que la muerte por crucifixión era considerada en sí mismo una maldición en sí. Lo acabo de declarar en Gálatas 3:13, donde dice: maldito por Dios el que es colgado en un madero. O sea, Cristo está tomando en su espalda la maldición que le corresponde a toda persona que ha nacido sin la gracia de Dios. Segundo, es obligar a la persona sentenciada, en este caso a Jesús, a llevar la cruz, aumentando la vergüenza como criminal. Y tercero, cargar el mismo significaba cargarla él solo. En las condiciones en que él estaba, especialmente sabiendo que ya se le había puesto una corona de espinas, que su espalda había sido desgarrada por la flagellación, por los látigos. No era un azote regular, sino eran con herramientas exclusivamente diseñadas para desgarrar el cuerpo del castigado. Y la última es salir de la ciudad para ser crucificado. Esto añade todavía un elemento de maldición, como lo declaré en el libro de Levíticos. En el versículo 18 agrega: allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús estaba en medio. Cumpliendo así la profecía de Isaías 53:12, que dice: y fue contado con los pecadores. Dos individuos que no se habla nada, no se sabe nada, que de repente, llegando al punto de la crucifixión, aparecen en la escena. Se presume que quizás fueron compañeros de Barrabás, verdaderamente criminales, dignos de este castigo, de acuerdo a la ley romana y judía. Pero no los conocemos. Solamente sabemos que estas dos personas pareciesen que representan incluso la humanidad, porque por un lado tenemos a un ladrón que en ese momento, quizás al estar al costado del Salvador del mundo, y lee un rótulo sobre la cabeza de Jesús diciendo que es el Rey de los judíos, y representando el caso de muchos de nosotros cuando nos vemos orillados con quizás la evidencia del crimen en nuestras manos, por el dolor, afligidos quizás por la desesperanza. Este ladrón se arrepiente, y allí Cristo mismo, estando ya clavado a la cruz, le da una segunda oportunidad y una promesa eterna. Mientras que el segundo ladrón representa a aquel que le humilló, que se burló, que se rió y que no se arrepintió, sino que en sus pecados murió tal y como pareciese que la mayoría del mundo morirá en sus pecados sin arrepentimiento. El teólogo y escritor Agustín comenta que en las tres cruces del Gólgota colgaron a tres personas muy distintas. La primera era el Salvador, y es el Salvador de los pecadores, mientras que en la otra, uno a punto de ser salvado, mientras la otra, un pecador a punto de ser condenado.
Ciertamente, cada uno de nosotros elegirá su propio camino y su propio destino. Dios, la voluntad de Dios es que todos nos arrepientamos, más nosotros tenemos la decisión de ver qué camino vamos a tomar en nuestra existencia. Un médico alemán citado en el diccionario bíblico Smith declara que la postura en que fue crucificado Cristo ponía tensión en todos los músculos. Recordemos, estaba estirado, clavado, de tal forma que la presión de ser extendido en sus músculos causaba un dolor agudo. También extendía los órganos vitales, como es el caso de los pulmones, y que muchas de las veces a los que eran crucificados no morían del dolor de los clavos, más bien morían a raíz de la sofocación y de la dificultad en poder respirar. Cuando los clavos atravesaban también las muñecas, las manos o los pies, los romanos especializados en esta tortura, ellos clavaban de tal manera que dañaban los tendones y los nervios, causando un dolor extremo en cada momento, y aún estando extendidos, ese dolor se multiplicaba. La exposición de las heridas y las llagas que se hinchaban y se inflamaban, y que a veces en algunos instantes el reo podía durar hasta 3 días sufriendo cada instante de su agonía. Y en las partes relajadas del cuerpo circulaba más sangre por las arterias, que hacía un dolor extremo de jaqueca, estómago. La cabeza se llenaba de sangre a través de este flujo desequilibrado de sangre. Algunos de ellos morían desangrados, otros llegaban a sufrir hasta el último instante, y finalmente, para terminar, comido por las aves de los cielos. Algunos otros terminaban en un barranco como si fuera un animal sin existencia. Entonces el progresivo aumento de dolor producía una desesperación en aquellas personas que eran crucificadas. Por eso era un castigo extremadamente cruel, excruciante, y que fue por allá abolido hasta los tiempos de Constantino. Estoy hablando de 3 siglos después. En el versículo 19 dice: Pilato escribió y puso sobre la cruz un letrero en el cual fue escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Un mensaje: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, que se escribió en 3 lenguas. En el hebreo, que hablaban los judíos palestinos, o sea, los nativos, los que vivían dentro de Israel. Después también se hablaba en griego, porque eran los judíos que venían de todas partes del mundo antiguo, prosélitos, y aquellos que eran de la diáspora, aquellos que habían sido quizás expulsados, deportados, o simplemente que terminaron en otros países y que venían a adorar en tiempo de la Pascua. También era considerado el lenguaje de los cultos, de los educados, de la alta sociedad, del estudiado, y después el latín, que era el lenguaje del Imperio Romano en esos días. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, marcaba y denotaba para los judíos una deshonra y una vergüenza, para los romanos una burla, pero para aquellos que entendieron, como fue el caso del ladrón que se arrepintió, una última oportunidad de saber que el Salvador del mundo estaba ahí a la par, siendo crucificado, siendo la ofrenda que el Antiguo Testamento hablaba en esos momentos.
En el versículo siguiente, 20, dice: entonces muchos de los judíos leyeron este letrero, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. David, en el Salmo 22, usó una figura de varios animales para describir esta escena. Dice, por ejemplo, que los toros lo rodearon, los leones o los perros, en el mismo Salmo, para describir los que estaban persiguiendo al Salvador del mundo. Aquellos malhechores se volvieron como animales feroces, rodeando y atacando a su Creador. Ahora estos le gritaban: si tú eres el rey de Israel, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz para que así creamos. Y con estas burlas aquejaban el alma de Jesús. Y con todo y eso, hubo quien creyó. En nuestros días también, a pesar de que la palabra de Dios es locura para el incrédulo, pero también es salvación para los que creen. Los que no sienten necesidad están en miles de lugares, están viviendo su vida, están desgastando su vida, están regalando su vida a los trabajos, a otros seres humanos, a las adicciones o placeres. Pero los que han entendido escuchan la esperanza, una esperanza que va más allá de nuestra propia existencia. Como la mayoría de nosotros en algún momento llegó a la conclusión que este dolor nos orilla a buscar algún tipo de satisfacción espiritual y existencial en la persona de Jesús. En el siguiente versículo 21 nos dice: los principales sacerdotes de los judíos le decían a Pilato: no escriba rey de los judíos, sino este dijo: soy rey de los judíos. Pero Pilato les respondió: lo que he escrito, he escrito. Ya Pilato había estado negociando, altercando su sentencia, y él intentó repetidamente salvarle, más sin éxito. Entonces ya no estaba dispuesto a ceder un milímetro más. Escribió porque el rótulo era también como algo que identificaba el delito por el cual el reo era crucificado. Eso quiere decir que en este rótulo escribía la razón de por qué aquella persona habría de morir. Dijimos la semana pasada que si se declaraba rey de los judíos, entonces significaba que le quería quitar el puesto al César. Entonces, de una u otra forma, ya lo habían condenado. Agustín escribe: si un hombre como Pilato puede decir que lo que está escrito ha sido escrito y no puede cambiarlo, entonces, ¿qué podemos pensar cuando Dios dice que algunos malhechores, después de habérseles dado la oportunidad, Dios erradicará el nombre del libro de la vida? Interesante comentario de Agustín. En el 23 dice: cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron los vestidos de él e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Además tomaron la túnica, pero la túnica no tenía costura, era tejida entera de arriba a abajo. Vemos aquí que ya cuando probablemente habían desnudado, le habían quitado la ropa, se considera que eran 4 piezas, y los soldados entonces, analizando el costo y diferentes costos, y para no estar en conflicto, echaron suertes, como algo así como dados, que era lo más común, para repartirse las prendas de Jesús. Posiblemente un vestido, sandalias, un cinturón y una 4ª pieza
la cual la dividieron entre ellos, como lo dice más detalladamente en los evangelios sinópticos. En el 24, por eso dijeron uno al otro: no lo partamos, más bien echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: partieron entre sí mis vestidos y sobre mis vestiduras echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Vemos que incluso cada parte de la crucifixión estaba ya prescrita. Sería interesante si pusiéramos todas las citas juntas de, por ejemplo, Éxodos, de Daniel, de Isaías, de Ezequiel, de Zacarías, de los Salmos, y pusiéramos la crucifixión profetizada muchos siglos antes de que aconteciera. Y esto nos dice lo veraz y lo que ya había predestinado Dios desde mucho tiempo atrás. En el siguiente versículo 25 dice: junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Son una de las interpretaciones más acertadas. Es que había 4 mujeres, las Marías: María la madre de Jesús, la hermana de la madre de nuestro Señor, o sea, Salomé, la madre de Juan; María la esposa de Alfeo y madre de 2 apóstoles, y María Magdalena. Miremos el interés de estas mujeres. Fíjense, en nuestra cultura la mujer ha sido a veces menospreciada. La mujer pareciese que está en el segundo plano. Incluso recientemente en consejería prematrimonial, la esposa me decía: en los últimos temas estoy escuchando y la palabra de Dios habla de la sumisión. Entonces, no me lo expresó, pero así lo pude percibir. Cuando esta persona, esta mujer, escucha la palabra sométete, es como: voy a ser tu sirvienta, voy a hacer tu sombra, y suena como algo ofensivo, denigrante. No es en realidad el punto. Observemos en este caso que a veces son las mujeres las que son más aguerridas. Claro, el pensamiento cultural es de tener quizás jerarquía, o uno vale más que el otro, pero si de verdad entendemos la palabra de Dios, incluso cuando le llama a la mujer idónea, es el apoyo a la par. Sométete a tu esposo como Cristo, o como el esposo se somete a Cristo. O sea, no hay rivalidad, no hay competencia, no hay jerarquía, sino todos somos iguales delante de Dios. Vemos el caso que, a pesar de la historia, especialmente la historia pre y post reformista, las historias de las mujeres de fe pareciese que quedaron al olvido. Mas en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos mujeres de valentía, de fe. Y en términos prácticos, en nuestros días, considero que la iglesia desaparecería si la mujer la hiciéramos a un lado. Porque muchas las veces los varones, que deberíamos de tomar el báculo de autoridad, abandonamos nuestro puesto y estamos malgastando nuestra existencia en lugares, personas o actividades, y olvidamos la causa de Dios. Mientras que muchas las veces la mujer es quien toma esa postura, ese rol y ese lugar. Varones, Dios nos ha dado
la bendición de ser los líderes de la casa. Pero cuando el varón no toma su lugar, entonces Dios se lo da a la mujer. Como los casos tan excepcionales y conocidos. Caso de Esther, el caso de Débora y muchos otros casos en el Nuevo Testamento. Así vemos estas mujeres que mientras aquellos hombres aguerridos, comenzando por el apóstol Pablo, decían: Señor, si es necesario hasta la muerte, vamos contigo. Pero en el momento en que esas palabras fueron probadas, todos huyeron, corrieron y dejaron a Jesús solo, a excepción de su discípulo amado Juan. Y vemos aquí estas mujeres valientes, que su amor es más fuerte que la muerte. Y aún en medio de la amenaza de una multitud enardecida por judíos, por soldados rudos romanos, estas mujeres tuvieron el valor para estar a los pies de Jesús. Son las mismas mujeres que también fueron las primeras en ver a un Cristo resucitado, cuando aquellos que tenían tanta fe, aquellos apóstoles, estaban allá debatiendo: no, que lo vi, no, que pueda ser cierto, no, que hasta que meta mis dedos en su costado y en sus hoyos, creeré. Mientras ellos debatían, creían, no creían, había estas mujeres que estaban a la puerta y que vieron por primera vez al Cristo resucitado. Por eso, la valentía de la mujer se valora y se aprecia, y son apreciadas y amadas por Dios. Hubo más de una mujer que le confesó a pesar de los peligros, y que podemos resumir lo que las mujeres fueron las últimas en la cruz y las primeras en el sepulcro. En el siguiente versículo, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba de pie junto a ella, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Fíjense, a esta altura, ya por el contexto del Nuevo Testamento, nos da a entender que José, el esposo de María, había muerto. Y saben que una viuda en la cultura judía era una persona sin valor, desahuciada. Tenía mucho que perder, todo que perder. Y con todo y eso, Jesús, en su agonía, en su dolor, en su sufrimiento, tanto físico, emocional y mental, en medio de este proceso tan doloroso, se acordó y tuvo compasión de su madre. Ahora, no le llama madre, y algunos comentaristas y teólogos dicen que no le llama madre, porque de por sí, como hay tanta confusión de decir que María es la madre de Dios, sin entender esta expresión. Le dice mujer, y no por no honrarla, sino es una forma de respetarla, y le asigna a su amigo de cabecera, aquel que se recostó en su hombro en la última cena, para confiarle a su propia mamá. En esa aflicción y dolor, por los clavos, las rasgaduras de sus pies, las espinas que poncían, que dolían en su frente, en su cabeza, por la sed y todo tipo de dolor angustiante, declara: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, acuérdate de mí. Cristo
en medio de todo esto se acordó de su madre, de sus discípulos, de su pueblo, aún de los malhechores que estaban atentando y queriéndole quitar la vida al autor de vida. No es algo que se va a entender con sencillez, porque nosotros pensamos que sí, dio su vida por nosotros, sí, pagó el precio del pecado, pero hay muchas cosas que no entendemos. La forma en cómo fue crucificado, dónde fue crucificado, cómo fue crucificado, por qué fue crucificado. Todo esto nos lleva a la redención del pecado del ser humano. Todo esto nos lleva a entender que cuando nosotros estamos batallando con el dolor, como lo dije al principio, cuando perdemos un ser amado, cuando nuestra pareja nos traiciona, cuando hay cosas que nos orillan a un barranco de dolor y obscuridad, traición, desaliento, cuando creemos que nadie nos entiende. He aquí, el varón de dolores experimentó cada área de la vida, porque analicémoslo. La crucifixión fue traición de su pueblo y su nación. La creación se levantó en contra del Creador. Por miles de años practicaron ceremonialmente lo que habría de venir, y cuando vino no le reconocieron. Los amigos que por 3 años y medio, de día y de noche, anduvieron con él, escucharon, vieron, convivieron, en el día de la prueba todos le dejaron solo. Traición, desilusión, tristeza, hipocresía, temor, y así sucesivamente. Incontables de razones para que Jesús no creyera en su pueblo, pero con todo y eso, Él, para eso es que vino, para pagar el precio del pecado. Por eso podemos llegar en conclusión: el varón de dolores entiende perfectamente el dolor que llevamos, quizás ahorita, quizás ahora, quizás en estos momentos, en este lugar, cualquiera que sea. El varón de dolores sabe que está sufriendo. Sabe cómo te sientes. Él no tenía necesidad de experimentarlo. Él es Dios. Él, considero que creó el dolor como una bandera de advertencia cuando algo no está bien, para que el dolor nos advierta que hay algo que necesita ser atendido. Y en el tema de armatía, o sea, del pecado, he hablado que el dolor es sinónimo de pecado. Cuando nosotros cometemos pecado, o cuando alguien que está a la par de nosotros comete pecado y ahora nosotros somos arrastrados por las consecuencias de su pecado, o alguien en nuestra comunidad, en la congregación, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en este mundo, de una o de otra forma, el pecado lleva consecuencias colaterales y contamina, afecta a toda persona que está en su entorno. Esa es la consecuencia directa del pecado, dolor. Pero es para esto que Cristo ha venido, para pagar las consecuencias del pecado. Entonces, si estamos viviendo en medio de la oscuridad o de la tormenta, debemos de saber que Cristo está pagando, ha pagado este precio. Y la noche, en el momento que entiendamos que Él ha pagado el precio de este pecado, entonces automáticamente la noche se desvanecerá y la luz del Salvador resplandecerá en tu vida, en tu corazón.
que Él nos hace cambiar nuestra percepción de vivir y de sentir. Porque muchas veces nosotros, aunque supongamos, decidimos perdonar al que nos lastima, pero no podemos controlar los sentimientos, y los sentimientos están ahí. Bueno, la maravilla del Evangelio es que Dios actúa donde nosotros no tenemos la capacidad, donde nuestras fuerzas llegan. Ahí comienza la bondad de Dios. Y lo único que Dios espera de nosotros es que tomemos la decisión de confiar en Él. ¿No es maravilloso? Entonces, vemos que esta gran obra salvífica nos da una nueva oportunidad y percepción de ver la vida. En el versículo 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Fíjense cómo dice: para que se cumpliera la escritura. En varias ocasiones Él dijo: yo no hablo de mi propia cuenta, yo hablo lo que se me mandó decir. Él hacía la voluntad de su Padre. Las cosas que pasaron, por qué pasaron, cómo pasaron, son un constante cumplimiento de las profecías que habían sido escritas siglos o milenios antes. Y esa es la evidencia interna de la veracidad del Evangelio. Porque constantemente las personas, especialmente las personas con un alto nivel de estudio, cuestionan: ¿es veraz ese libro? ¿Es cierto? ¿O es un libro escrito por el hombre? Bueno, yo les puedo decir en un término de contexto científico: la prueba más contundente de poder probar la veracidad de la palabra de Dios es la evidencia. Y hay dos tipos de evidencia: la evidencia interna, que en este caso son las profecías que se había dicho siglos y en algunos casos milenios antes y que se cumplieron. También hablamos de evidencia externa, como es la arqueología, todo lo que prueba que lo que se habló se ha descubierto a través de los siglos. Y todo esto fue conforme a las Escrituras. Nosotros, no hay ninguno de nosotros que pueda evitar su fin, su muerte natural. Nadie puede evitar de decir: yo no voy a morir. Por eso veamos la definición de la muerte. Para el incrédulo es el fin de su existencia. El apóstol Pablo lo dice de esta forma: los incrédulos dicen: comamos y muramos, comamos y bebamos, que mañana moriremos, sin esperanza, haciéndose similar al reino animal y al reino vegetal. Una vez que su existencia cese, dejan de existir. Esa es su mentalidad. Para el creyente, la muerte natural es simplemente la transición, es simplemente el fin de esta vida y el comienzo de una nueva. Es la esperanza de una eternidad. Sin embargo, ninguno de nosotros tiene el control de su muerte. Nadie va a decidir. Nadie va a decidir, como por ejemplo cuando tenía 6 años, que decía: si mamá me dice que Dios es bueno y que aunque peque Él me perdona, entonces voy a vivir mi vida, y cuando sea viejito entonces me arrepiento y ya Dios me perdona. Qué facilito, ¿no? Vamos a vivir con la filosofía de Ricky Martin, vivamos la vida loca. Y un día que estemos viejitos nos arrepentimos y ya, Dios nos ama. Pero las cosas no funcionan así. En realidad es que nadie sabe el día de su hora. Nadie. Los niños, siendo infantes,
se pueden ahogar con un objeto, morir. Les puede pegar una enfermedad y pueden morir. Los jóvenes, accidentes, suicidios. Nosotros como adultos, en la pandemia, ¿cuántas personas tan perfectamente saludables perecieron? Nadie sabe el día ni su hora. Y sin embargo, la diferencia entre nosotros y Jesús es que Jesús decidió cuándo iba a dar su vida. Cristo murió porque deseó morir en el momento oportuno, en el tiempo indicado. En estas palabras lo dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10:18. Dice unas palabras interesantes. Cuando después de decirte telestai, y dice la palabra, y entregó su espíritu. Algo muy distinto a lo largo de las escrituras cuando dice la palabra de Dios, cuando Dios toma el hálito de vida, la gente perece. Dios dice: hasta aquí y hasta allí llegamos. Y esta gran diferencia con Jesús dice que Él entregó su espíritu por voluntad propia. Y en la expresión que dice en este pasaje, tengo sed, demuestra también su humanidad, demuestra también su sufrimiento, que Él estaba viviendo cada instante tal y como nosotros vivimos el sufrimiento. Dice un escritor llamado Scott: Cristo sufrió sed a fin de que nosotros pudiéramos beber el agua de vida para siempre y para no volver a tener sed. Dice otro escritor, que es Snell: la lengua de Jesucristo pasó por su propio tormento a fin de expiar la perversa utilización de ella que hacemos nosotros, quienes blasfemamos, mentimos, injuriamos, codiciamos, nos embriagamos y tantas otras cosas. El dicho tengo sed también es un cumplimiento profético, especialmente en los Salmos. Dice en el 29: había allí una vasija llena de vinagre. Entonces pusieron en un hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. En realidad, entre el Evangelio de Juan y los Evangelios sinópticos, habla de dos partes donde aparentemente primero le dan una y no lo quiere, y luego le dan por segunda vez y lo acepta. Y por mucho tiempo yo pensaba, cuando decían vinagre, yo me imaginaba como cuando abres la lata de chiles, ¿verdad? Y el vinagre, o el vinagre con el que usan para cocinar. Digo, pues, ¿quién se toma eso? No. Pero en realidad es que, como siempre, la palabra traducida no necesariamente refleja lo que nosotros entendemos por una palabra. Cuando usa la palabra vinagre, es un licor, un tipo de alcohol romano. Hagan de cuenta como para nosotros los latinoamericanos, no sé hasta dónde llega el mezcal, baratito, ¿verdad? Un licor baratito. O aquí en Estados Unidos el moonshine, espero que no lo conozcan, pero si lo conocen saben de qué estoy hablando. De una o de otra forma era un licor romano, barato, pero que ayudaba muchas las veces al que era crucificado a tolerar el dolor o a tratar de ceder un poco la sed. Fíjense el gran tormento que nos recuerda, por ejemplo, la estancia en el seno de Abraham, esa historia
que habla de Lázaro, el mendigo, y el rico, donde el rico estaba ya sufriendo el tormento y tenía sed, porque era un tormento. He aquí que en esta escena Jesús ya en la cruz da las 7 frases famosas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda, cuando el ladrón se arrepiente y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, cuando Jesús delega la responsabilidad de hijo a su amado discípulo y a su madre, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Cuarto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta, tengo sed. La sexta, tetelestai, consumado es. Y la séptima, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las palabras que fueron dichas y quedaron plasmadas en los 4 evangelios que dictan la actitud de un Salvador siendo derramado por el pecado tuyo y el pecado mío. En el 30 dice, cuando Jesús recibió el vinagre dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La muerte de Cristo en la cruz completa el panorama, el cuadro, completa todo lo que había sido escrito. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios orquestó por mucho tiempo un plan de salvación. Fíjense lo interesante. A pesar de los millares de sacrificios de animales, la expiación, que es una de las palabras más acerteras en tratar de describir lo que era la función del sacrificio, la expiación cubría el pecado, cubría tu falta y transgresión, pero no la quitaba. Al no quitar tu culpa, en el cielo no puede haber pecado. Y si no puede haber pecado, tampoco puede haber pecadores. Aunque es una conclusión personal, de acuerdo a la teología que me ha dejado Dios estudiar, escudriñar, antes de la muerte de Jesús, el cielo y las puertas del cielo estaban cerradas. Y todos aquellos que murieron antes que muriera el Mesías estaban a la espera que viniera el Mesías para que a través de su redención ya no solamente cubrir, sino quitar tus culpas, quitar el pecado del mundo y finalmente abrir las puertas de las gracias que nos llevan al cielo. El apóstol Juan no describe todo lo que pasó, pero en el momento en que Cristo entrega su espíritu, hay un temblor, se vuelve de noche, hay señales. El centurión, verdaderamente este era el Hijo del mundo, y allá no sé por cuántos lugares se levantaron muertos y resucitaron. Nosotros solamente sabemos lo que podemos leer y lo poquito que podemos entender. Pero yo estoy tan seguro que hubo un cambio en las leyes naturales en que vivimos, pero también hubo un cambio en las leyes espirituales. Y finalmente aquellos que estaban esperando la venida del Mesías, como vemos, recuerden el caso de Samuel,
y Saúl, cuando Saúl fue a comentar, y trajeron a Samuel, ya del mundo del Hades, donde dice: ciertamente tú y tus hijos mañana estarán conmigo en el mundo del Hades. Porque ¿dónde estaban aquellos si todavía no habían sido redimidos? Y ahora Cristo, finalmente pagando el precio del pecado, ahora se abren esas puertas y aquellas personas esperando por el pago finalmente tienen acceso a entrar por las puertas de la gracia. Y desde ese momento en adelante, cada uno de nosotros que verdaderamente confiemos, sabemos a dónde podemos ir si decidimos confiar a Dios. Es una promesa que no tenemos que esperar hasta morir, es una promesa que está vigente ahora, ahorita. Es una promesa que nos da la esperanza, porque la muerte es el tema más difícil de hablar. Cuando los que estamos vivos podemos vivir en experiencia propia que mi madre, que mi padre, que uno de mis hijos, que un querido amigo, conocido, alguien estimado en nuestro corazón se va. Pero hay una gran esperanza para el cristiano. ¿Sabes a dónde se va? En las palabras de Salomón decía que es mejor aquellos que se van, porque finalmente van a descansar. Ay de nosotros que estamos batallando en el diario vivir. Entonces Cristo vendría a cumplir, y ahora este cuadro, este panorama se ha completado. Tetelestai ha sido completado. La deuda queda pagada totalmente. Eso quiere decir que esta palabra que dice Jesús, consumado es, no alcanzamos a entenderla en su totalidad, pero sabemos que trae una gran bendición a nosotros, al pueblo de Dios. Esta palabra quiere decir que nuestro Señor, en su hora de la redención, ahora finalmente ha sido culminada, completada, consumada. Nuestro Señor quería decir que el determinado consejo y anticipado del conocimiento de Dios ha sido llegar a su cúspide, ha sido cumplida y consumada. Nuestro Señor quiere decir que había sido consumado la obra de obedecer la santa ley de Dios. Quiere decir también que los tipos y las figuras de la ley ceremonial han sido completadas, consumado y cumplido las profecías del Antiguo Testamento. Y en último lugar, nuestro Señor quería decir que sus sufrimientos estaban siendo ya culminados. Una muerte voluntaria ofrecida por causa de nuestros pecados. Consumado es, tiene un gran significado que nosotros quizás nunca llegaremos a entender, pero que al mismo tiempo, lo poquito que podamos entender traerá consuelo a nuestros corazones. Tú que sufres, tú que lamentas, que quizás pierdas la esperanza, consumado es, significa que Dios sabe perfectamente por lo que estás pasando. Y si tú decides entregarle ese dolor a Dios, entonces Dios hará su obra que hizo 2000 años. En ese momento lo puede llegar a hacer en tu corazón en el instante que lo entiendas. En el versículo 31, entonces los judíos, por cuanto era el día de preparación y para que los cuerpos no se quedasen en la cruz, o sea, en el día de reposo, rogaron a Pilatos que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados.
Fíjense, aún los judíos lo que estaban pidiendo. Por eso vienen los soldados y le quebran las piernas a los ladrones. Al quebrársele las piernas, entonces todo el peso del cuerpo ya no tiene un apoyo. Al no tener un apoyo, el cuerpo se estira, los órganos internos se estiran, el estómago, los pulmones se estiran, ya muchos de ellos sangrando internamente, sus pulmones se llenan de sangre. Otras veces, no habiendo espacio dentro de los pulmones, se asfixian y mueren al poquito tiempo. En el 32 dice: luego los soldados fueron y quebraron las piernas al primero y después al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Al no quebrarle las piernas a Jesús, están cumpliendo una profecía, que el cordero ciertamente no debiese quebrársele los huesos. Lo habla Salmos 22, Isaías 53. En el versículo 34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió al instante sangre y agua. Por ejemplo, el profeta Zacarías dice: y todo mundo me verá, aun aquellos que me traspasaron. En Apocalipsis dice lo mismo. A Jesús no le quebraron las piernas, pero lo lanzaron, y dice que cuando lo lanzaron salió sangre y agua. Vamos a analizar estas palabras. El soldado comprobó que estaba muerto. El que escribió estas palabras tuvo que haber visto de primera mano, y sabemos que solamente hubo uno de sus discípulos que estuvo ahí hasta el final, el discípulo amado, Juan el apóstol. Cuando sale agua y sangre, se cree que en este caso muchos expertos han hecho el análisis de la crucifixión de Cristo. Ya para este entonces Cristo se había desangrado completamente. Al haberse desangrado, entonces 3/4 partes del cuerpo humano está lleno de agua. Eso ya no había más sangre, salió agua. Si hablamos espiritualmente, en el libro de Zacarías 13:1 dice que habría un manantial de agua para purificación. O sea, que por medio de esto, aún el pueblo de Dios y aquellos que creerían serían purificados. La sangre seríamos redimidos. En aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación de su pecado y de la inmundicia. O también, como lo dice la primera epístola de Juan, que son testigos el agua y la sangre. Algunos han creído que aún representa el bautizo, representa la redención. La sangre representa la remisión, el agua la regeneración. La sangre representa la expiación y el agua la purificación. Cada detalle tuvo un significado. Hasta el día de hoy, cuando los siervos de Dios están ministrando la gracia de Dios, en medio de la oración, sabemos, recitamos, porque la sangre de Cristo tiene poder. Cuando recitamos estas verdades, aún los espíritus inmundos reconocen que la sangre de Jesús tiene poder. 35. El que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que nosotros también creamos.
eventos extraordinarios que el apóstol Juan dice: yo mismo vi cada detalle que se relata con la intención que nosotros creéramos que verdaderamente Cristo es el Salvador del mundo. Y en realidad lo es el Salvador del mundo, pero el efecto, la mecánica y cómo funciona la salvación toma efecto cuando una persona abraza o cree en el evento simbólico de la salvación. Mientras una persona no tome la decisión de creer, entonces estas palabras no aplican para aquella persona. Nadie puede tomar la decisión por otra hasta que la persona tome en sí esa decisión. Es cuando este pacto de sangre toma efecto. Y en el versículo 36, porque estas cosas sucedieron así para que se cumpliese la escritura que dice: ninguno de sus huesos será quebrado. Las profecías que habla y que se cumplió. Y el último 37 también, otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Y así de escritura en escritura, cada una de ellas habla del cumplimiento de este gran evento que cambiaría el mundo natural y el mundo espiritual para siempre, para bien, que nos daría la oportunidad que muchos de nosotros desconocemos que está la oportunidad. Y esta oportunidad es un proceso extremadamente lento. La mayoría de nosotros somos generación primera de creyentes. Y los que somos primera generación sabemos el costo, el proceso, cuánto tiempo toma para convencer a un solo corazón. Hay en nuestras familias hermanos o hermanas que son malos, que pareciese que son una mayor bendición cuando están lejos de nosotros. Familiares, amigos, personas que no conocen el amor de Dios, que algunos de nosotros hemos estado allí esperando décadas hasta que un día finalmente estas palabras tomen sentido, tengan algún tipo de lógica para ellos o ellas. Pero debemos de ser pacientes, debemos continuar pronunciando estas palabras de vida, porque mientras ahora estás escuchando esta explicación, un día tú y yo fuimos esas personas. Y quizás en el caso de algunos de nosotros hubo misioneros, evangelistas, predicadores, maestros, quienes hayan sido, que tuvieron que pagar un precio más alto para que esta palabra de vida llegara a nuestros oídos. Y si nos vamos en los siglos anteriores, ha habido tanta gente que ha dado su propia vida para que un día esa promesa de vida llegara a nosotros. Y aunque ya no le conocemos ni sabemos quiénes son o fueron, a través de ellos vino la palabra de vida. Y hoy, gracias a esto, lo he escuchado de algunos de ustedes, Dios está obrando y trayendo una promesa de esperanza en sus matrimonios, en sus familias,